Hoy nos metemos de lleno en la historia de una leyenda, pero una de esas leyendas que todavía andan por la calle. Vamos a hablar del Renault 12 y de por qué es mucho, pero mucho más que un auto para la historia de Argentina. Miren qué buena esta frase. Amables dinosaurios que se niegan a desaparecer. La dijo un periodista y la verdad le pega justo en el clavo. Porque el R12 no es un auto de museo, para nada. Es un sobreviviente, una máquina que todavía vemos todos los días por ahí. Y que quede algo bien claro desde el principio, no vamos a hablar solo de fierros y motores. No. Esta es la biografía de un ícono, de un auto que para muchísimos argentinos fue uno más de la familia. Ok, para entender por qué se volvió una leyenda acá, primero tenemos que irnos a los orígenes, a Francia, por allá por los años 60, donde todo empezó con un plan muy pero muy específico. A ver, el Renault 12 no apareció de la nada, no fue un accidente. Fue un plan con nombre y todo. Proyecto 117. La gente de Renault se propuso algo muy ambicioso, crear un auto para todo el mundo. Tenía que ser simple, económico, pero sobre todo robusto. Un auto que se pudiera fabricar en cualquier parte y que se bancara lo que le tiraran, ya sea una autopista en Europa o los peores caminos de África, o claro, de Sudamérica. Y acá está el secreto, la genialidad del diseño. Fue una mezcla de cosas que parecen opuestas. Por un lado, súper moderno, tracción delantera, algo avanzado para la época que te daba más espacio adentro y mejor agarre. Pero por otro lado, pragmático a más no poder. Atrás le pusieron un eje rígido, algo que parecía un paso para atrás. ¿Y por qué hicieron eso? Simple, para que se bancara cualquier cosa. Era una garantía de que no se iba a romper, no importaba lo hecho pelota que estuviera el camino. Esa mezcla de moderno y, digamos, rústico fue la clave de todo. Bueno, y con esa fórmula, este diseño francés cruzó el charco y llegó a Argentina. Y acá encontró su verdadero hogar. Acá es donde el R12 se hizo leyenda. Y miren lo que fue su vida en el país. Arrancó a producirse en Santa Isabel, Córdoba, en el 71. Y no se fue más. Tuvo rediseños, nació la versión Alpine de la que ya vamos a hablar, y recién en 1994, 23 años después, salió el último. ¡23 años! No fue una moda pasajera, para nada. Marcó a generaciones enteras. Y si hablamos de impacto, miren este número. 444.045. Es una locura. No es solo un dato, ¿eh? Piensen que detrás de cada uno de esos autos hay una historia. Un viaje a la costa, el primer auto de alguien, una mudanza. Es la banda sonora de la vida de un país. Es que, de verdad, estaba en todos lados. Era el auto de la familia de clase media, el que te llevaba a Mar del Plata en verano. Era el taxi fiel. Imagínense que el mismísimo José Pekerman, antes de ser el DT que todos conocemos, se ganaba la vida manejando un taxi R12. Y hasta fue patrullero. Era, literalmente, el motor de la vida cotidiana. Y de ahí sale esta frase que lo define todo. El auto que se arregla con alambre. Esto es 100% argentino. En un país donde el ingenio para solucionar problemas es casi un deporte nacional, el R12 era el compañero ideal. Simple, fácil de entender, un auto que no te iba a dejar tirado nunca. Esto es lo que se conoce como nobleza mecánica. ¿Qué concepto, no? Se refiere a una máquina tan honesta en su diseño, tan simple que casi cualquiera con un par de herramientas podía meterle mano y hacerlo andar. Era la gran promesa del Renault 12. No te preocupes, que este auto no te deja pata, jamás. Pero ojo, que no todo era ser el auto familiar y confiable. El R12 también tenía su lado salvaje. Y acá la historia se pone muy, muy interesante, porque vamos a hablar de una versión que fue una verdadera bestia de carreras, nacida y desarrollada acá. Solamente 493. Lean bien el número. Poquísimos. Esto lo convierte en algo más que un auto raro. Es un mito, una figurita difícil, el santo grial para cualquier coleccionista de autos en Argentina. Y la historia de cómo se creó el Alpine es espectacular, fue puro ingenio argentino.
El objetivo era clarísimo. Había que ganarle al Fiat 128 y Ava, que la estaba rompiendo en los rallies. Así que lo desarrollaron acá, en Befra, le trajeron una tapa de cilindros especial de Francia y hasta le tuvieron que hacer un capó de fibra de vidrio con esa joroba tan característica para que entrara el filtro de aire. Era un auto de calle, sí, pero con alma de campeón. Y para que se entienda la diferencia, miren esto. Pasar de unos 74 caballos a 110 era una locura para la época. Era como si al auto familiar de tu viejo de repente le pusieran un cohete. La diferencia en potencia y velocidad era abismal. Lo transformaba por completo. Y toda esa potencia se puso a prueba. Y vaya si la pasó. En el 78, el gran Jorge Recalde ganó con un R12 la Vuelta a la América del Sur. A ver, no estamos hablando de una carrerita de domingo, ¿eh? Eran 30,000 kilómetros, por los peores caminos que se puedan imaginar del continente. Ganar eso con un auto de producción fue la prueba definitiva. Ahí el R12 pasó de ser confiable a ser indestructible. Y aunque el último R12 argentino salió de la fábrica en el 94, la historia no termina ahí, ni cerca. De hecho, es ahí donde el auto se vuelve eterno. ¿Por qué sigue tan vivo? Miren qué dato increíble. El diseño era tan, pero tan bueno, que aunque en Francia lo dejaron de hacer en 1980, el auto siguió viviendo en otros países. En Turquía se fabricó hasta el 2000, y en Rumania, como Dacia, hasta el 2006. ¡2006! Eso te habla de un diseño que estaba décadas adelantado. Y al final de su producción, acá en Argentina, la propia fábrica le puso el apodo perfecto. Lo llamaron el auto amigo. Y creo que no hay mejor forma de describirlo, ¿no? Captura perfecto ese sentimiento de cariño, de confianza. No era un fierro, era un compañero. Y ese legado de auto amigo sigue más vivo que nunca. Hace poco se conoció la historia de Gonzalo, un chico que le cumplió el sueño de toda la vida a su abuelo Alberto. Le compró un R12 modelo 93. Es una historia hermosa que te muestra cómo este auto sigue uniendo a las familias. Y lo más increíble de todo es que la historia llegó a oídos de Renault Argentina. Se conmovieron tanto que decidieron restaurarles el auto a nuevo. El propio CEO de la empresa dijo que eso es ser una love brand, una marca que la gente quiere. Es el reconocimiento máximo de que el R12 es mucho más que chapa y pintura. Al final del día, la historia del R12 es eso, es la prueba de que un buen diseño, pensado en los 60 para ser fuerte y simple, puede terminar convirtiéndose en parte de la familia, en un verdadero símbolo de todo un país. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué es lo que le da alma a un objeto? Quizás son las anécdotas, los kilómetros recorridos, la seguridad de que no te va a fallar, todos los recuerdos que se construyen a su alrededor. El Renault 12 es el ejemplo perfecto de que un auto a veces puede tener mucho más que un motor, puede tener corazón.